Este año no me invitaron a Acción de Gracias. Mi mamá dijo, es que hay demasiado drama cuando estás tú. Esa noche, mi tío publicó una foto familiar con el texto, por fin, unas fiestas tranquilas. Le envié una captura de pantalla de los impuestos de la propiedad con una nota, vencen mañana. Buena suerte. 10 minutos después, mi teléfono no paraba de sonar. El Día de Acción de Gracias solía ser mi festividad favorita. La comida, el aire fresco, la forma en que toda la familia se metía en una casa como payasos en un automóvil. Amaba el caos hasta que me convertí en el villano de él. Mi nombre es Alex. Tengo 29 años y por primera vez en mi vida, no recibí la invitación. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada, ningún ¿a qué hora vienes? Solo silencio. Me enteré de la cena por una foto que publicó mi tío. Todos estaban allí. Todos excepto yo. Pero supongo que debería retroceder. Soy el mayor de 3, el responsable. Según cada boleta de calificaciones que mi madre firmó. Crecer significó que me echaban la culpa primero cuando algo se rompía, me elogiaban al último cuando algo funcionaba y de alguna manera, siempre terminaba llevando a todos a la escuela, incluso cuando no tenía dinero para la gasolina. Mi hermana Lena tiene 26 años, trabaja a tiempo parcial como estratega de redes sociales, sea lo que sea que eso signifique, y todavía vive en casa. Mi hermano Josh tiene 22 años, conduce una motocicleta que no puede pagar y una vez tomó prestada mi computadora portátil por un semestre sin preguntar. Alerta de spoiler, nunca la recuperé. Mi madre es complicada, el tipo de mujer que puede hacerte sentir culpable por estornudar demasiado fuerte. Está obsesionada con las apariencias. No publiques eso. No quiero que la gente piense que somos desordenados, y habla como si nuestra familia fuera una especie de dinastía. Cuando en realidad, somos solo un hogar de clase media en el norte del estado de Nueva York con un techo que gotea y un gato muy crítico. Mi padre se fue cuando yo tenía 16 años. Otra historia para otro momento. Entonces, cuando me gradué de la universidad antes de tiempo, conseguí un trabajo en bienes raíces comerciales y compré una casa antes de cumplir los 28 años, esperaba tal vez un poco de reconocimiento. En cambio, mi madre actuó como si la hubiera traicionado por no quedarme cerca de casa. Y por cerca, quería decir emocionalmente codependiente y financieramente atado. El Día de Acción de Gracias del año pasado terminó en desastre. Josh apareció borracho. Lena trajo a un tipo que acababa de conocer en Tinder. Y cuando sugerí que tal vez el próximo año mantuviéramos las cosas más pequeñas, mi madre se volvió contra mí como si hubiera pateado a su perro. Siempre piensas que eres mejor que nosotros, espetó, golpeando el puré de papas tan fuerte que roció mi camisa. Tal vez el próximo año. Quédate en casa si es tan insoportable. Fue uno de esos comentarios destinados a escocer pero no a perdurar. O eso pensé. Avancemos rápido hasta este año. Llegó noviembre y esperé. No iba a rogar por una invitación. Ya superé eso, pero asumí que alguien se comunicaría. Un mensaje de texto, un meme, un vago ¿qué vas a hacer para el Día de Acción de Gracias? Pero cuanto más nos acercábamos, más zumbaba el silencio en mi oído. Luego vino la llamada. Era un martes. Estaba en mi hora de almuerzo comiendo un sándwich tibio y viendo repeticiones de Shark Tank cuando sonó mi teléfono. Mamá, hola, dije, tratando de mantener un tono ligero. Solo quería ser clara para que no haya confusión, dijo de inmediato. Vamos a mantener las cosas simples este año. Solo la familia principal. Ha sido un año tenso, Alex. Y creo que a todos les vendría bien un poco menos de drama. Parpadeé. Familia principal. ¿Soy tu hijo? Lo sé, dijo ella, a la defensiva ahora. Pero traes tensión. Siempre tienes opiniones. Haces que la gente se sienta juzgada. Yo hago que la gente se sienta juzgada. Repetí, atónito. Mamá, Lena trajo a un extraño al Día de Acción de Gracias el año pasado que robó nuestra licuadora. Fue un malentendido, espetó ella. No tergiverses las cosas. Josh literalmente comenzó una pelea en la entrada, dije, alzando la voz.
¿Por qué tú lo provocaste? Siempre piensas que estás por encima de todos. Y ahí estaba. Esa línea que siempre lanza cuando no quiere admitir que tiene favoritos. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Me quedé mirando mi teléfono tratando de descubrir si me sentía más herido o más enojado. Ambas cosas, supongo. Decidí pasar el día de acción de gracias solo. Asé un pollo, hice puré de papas instantáneo, incluso encendí una vela como una triste parodia de la felicidad doméstica. Lo estaba haciendo bien. De verdad, lo estaba. Hasta que mi teléfono zumbó a las 7:12 de la tarde. Era una foto del tío Rob. La leyenda decía, finalmente, una festividad pacífica. Me acerqué. Mi madre radiante. Yo sosteniendo una cerveza. Lena en el centro como si fuera la dueña del lugar. Incluso mi primo Frankie lo logró. Y él vive en Ohio. Había una silla vacía en la mesa. Una silla donde yo me habría sentado. No sé qué me hizo hacerlo. Tal vez despecho. Tal vez claridad. Tal vez simplemente estaba harto de ser el saco de boxeo de la familia. Pero caminé hacia mi archivador, saqué una carpeta de papel manila y tomé una foto de la factura de impuestos a la propiedad. Verán, la casa en la que estaban celebrando, es técnicamente mía. Cuando mi padre se fue, me cedió su mitad de la propiedad como parte de un feo acuerdo legal del que nadie habla nunca. Pagué los embargos, refinancié la hipoteca y dejé que mi madre se quedara sin pagar alquiler por culpa y obligación. Pero los impuestos, esos todavía están a mi nombre, y vencían al día siguiente. Así que envié la captura de pantalla al tío Rob, quien tiene un negocio de jardinería y una vez se ofreció a ayudarme a deshacerme de la casa por poco dinero. Escribí, vencen mañana. Buena suerte. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó. La primera llamada fue de mamá, luego de Lena, luego de Josh, luego de vuelta a mamá. 7 llamadas seguidas, cada una ignorada. Luego comenzaron los mensajes de texto. ¿Qué hiciste? Alex, no seas así. Esto es bajo, incluso para ti. Vas a arruinar el día de acción de gracias. Me quedé mirando la pantalla mientras vibraba de pánico. Por una vez, no me estaban ignorando. Por una vez, se dieron cuenta de que yo no era un personaje secundario olvidado en su narrativa perfecta. Pero no respondí. Aún no. Porque una parte de mí quería escuchar lo que dirían cuando contestara. Si se disculparían, si al menos lo intentarían, o si esto era solo otra actuación en el largo drama que es mi familia. Y luego, justo cuando alcancé el teléfono, dejó de sonar. Todo quedó en silencio hasta que sonó una notificación, un mensaje de voz. Y lo que escuché en ese mensaje lo cambió todo. No escuché el mensaje de voz de inmediato. Lo dejé allí en mis notificaciones como una herida que no quería tocar. Me serví un trago, algo más fuerte que el vino, y me senté en el sofá a ver parpadear el fuego en la pantalla del televisor porque no tenía una chimenea real. El pollo ya estaba frío, el puré de papas intacto. Todo se sentía como una actuación para la que no pude audicionar. Pero finalmente, la curiosidad masticó el último hilo de restricción, y presioné reproducir. Era la voz de mi madre. Cansada, plana, pero no había disculpa, ni ablandamiento, ni siquiera una migaja de remordimiento. En cambio, habló como si estuviera dictando una carta. Alex, comenzó. No sé qué se suponía que probaría ese pequeño truco, pero si crees que puedes tomar a esta familia como rehén solo porque tienes tu nombre en un pedazo de papel, estás equivocado. Una pausa. Luego el verdadero veneno. Siempre has necesitado sentirte importante. Eso lo sacaste de tu padre. Esa misma necesidad de controlarlo todo. Y al igual que él, terminarás solo. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Me quedé allí sentado, teléfono en mano, escuchando el silencio después de sus palabras como si de alguna manera pudiera llenar lo que ella no dijo. Ningún te extrañamos. Ningún hablemos. Solo un ataque quirúrgico al intestino y un clic frío de desconexión. El mensaje de voz solo duró 32 segundos, pero lo repetí 3 veces como un tonto tratando de encontrar un significado oculto.
Alerta de spoiler, no lo había. Decía cada palabra en serio. Esa noche, no dormí mucho. Seguía recordando todas las veces que había inventado excusas para ella. Para todos ellos. Los cumpleaños en los que se olvidaban de llamar porque estaban ocupados. Las veces que me ofrecía ayudar con las facturas y me dijeron que estaba tratando de comprar su amor. Las festividades en las que yo era el conductor designado mientras yo tropezaba con la ponchera y Lena tuiteaba en vivo el drama familiar para ganar popularidad. Y a través de todo eso, me decía a mí mismo que esto era lo que hacían las familias. Discuten, lastiman, pero se quedan, ¿verdad? Excepto que yo siempre era el que se quedaba, manteniéndose paciente, manteniéndose generoso, manteniéndose en silencio. Hasta ahora. No respondí al mensaje de voz. No contesté los mensajes de texto ni las llamadas perdidas. Me tomé los siguientes 2 días libres en el trabajo y conduje hasta la cabaña que mi padre me dejó en el norte del estado. No había estado allí en años. No desde que falleció. Era vieja, polvorienta y estaba medio congelada, pero era mía. Y lo que es más importante, allí todo estaba tranquilo, sin señal de celular y solo el sonido del viento contra las ventanas. Finalmente me permití sentirlo. No solo la ira, sino el dolor. Porque eso era realmente. Llorar por una familia que nunca me vio de verdad. Llorar por una infancia que pasé tratando de ganar afecto como si fuera una recompensa en lugar de algo dado por sentado. El sábado, volví a la realidad. Mi bandeja de entrada estaba llena. Unos cuantos correos electrónicos de trabajo, un mensaje de correo no deseado sobre un seguro de automóvil y 5 mensajes de texto de Lena. No puedes simplemente ignorarnos. No sé qué estás tratando de probar. Esto está muy mal. ¿Siquiera lo vas a pagar? No me obligues a ir. Ese último me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan completamente típico de Lena. Siempre pensaba que aparecer sin invitación era una especie de demostración de poder. Efectivamente, alrededor del mediodía, escuché el zumbido del intercomunicador de mi apartamento. Lo ignoré. Luego vino el golpe en la puerta, luego los golpetazos, luego el sonido de alguien intentando mover la manija de la puerta. Abrí la puerta lo suficiente para bloquear el marco con mi pie. Lena estaba allí con un abrigo acolchado, gafas de sol y una mirada como si estuviera entrando a un tribunal de justicia en lugar del apartamento de su hermano. Estás siendo un idiota, dijo a modo de saludo. Qué bueno verte también. Hablo en serio, Alex. Estás empeorando todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Recordarles que la casa no es gratis. Ella puso los ojos en blanco y pasó junto a mí, poniéndose cómoda como siempre lo hacía. Se dejó caer en el sofá, se quitó las botas de una patada y sacó su teléfono como si fuera una visita de rutina. Mamá se está volviendo loca, dijo, sin mirarme. Está convencida de que la vas a desalojar. Yo nunca dije eso. Bueno, no dijiste nada, lo cual en el mundo de mamá es peor. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados. ¿Por qué estás realmente aquí, Lena? Ella dudó, luego lo dijo tal como temía que lo hiciera. Ella quiere transferir la propiedad a su nombre. Me reí, no una risita, sino una carcajada de asombro que resonó en mi pecho. ¿Quiere qué? Dijo que es mejor si la casa es legalmente suya. Menos tensión. De esa manera, no podrás hacer este tipo de juego de poder nuevamente. Me quedé mirándola como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Déjame entender esto. Todos ustedes me excluyen del Día de Acción de Gracias. Se burlan de mí. Hablan a mis espaldas. Y ahora quieren que les entregue las escrituras solo para que puedan seguir fingiendo que no existo. Lena se movió incómoda. Estás haciendo esto más dramático de lo necesario. No, lo estoy haciendo real. Tal vez por primera vez. Se puso de pie, claramente sintiendo que la conversación colapsaba. Mira, dijo, su voz suavizándose. No quiero pelear. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. La normalidad para ti significa fingir que no importo a menos que necesites algo. Ella hizo una mueca de dolor.
Eso no es cierto, ¿verdad? Hubo una larga pausa. Luego susurró algo que no esperaba. Ella planea tomar acciones legales. Eso me dejó atónito y en silencio. ¿Acciones legales por qué? Ella afirma que papá solo te dio las escrituras porque lo manipulaste mientras estaba enfermo. Dice que va a impugnar la transferencia. La habitación se tambaleó un poco. Me puse de pie, caminé hacia la cocina y me agarré de la encimera para mantenerme estable. Pensé que estaba enojado antes, pero esto era diferente. Esto era traición. Una traición profunda y calculada. Ella sabe que eso no es cierto, dije en voz baja. Ella cree que sí, ofreció Lena débilmente. O al menos se ha convencido a sí misma. No me di la vuelta. No pude. Si lo hacía, podría decir algo que no podría retirar. Lena se fue poco después, murmurando algo sobre tratar de mantener la paz. No la acompañé a la puerta. Esa noche, saqué la vieja carpeta de documentos legales, la transferencia de las escrituras, las cartas notariadas, incluso la nota escrita a mano por mi padre que me decía con letra temblorosa: «Te ganaste esto, Alex. Manténlo a salvo». Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. Mi padre no era perfecto. ¿Se fue? Cometió errores, pero me vio. Confió en mí. Y ahora las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente estaban tratando de deshacer su última decisión. ¿Para qué? Por despecho. Por control. No volví a dormir esa noche. La mañana del domingo llegó con otra sorpresa. El tío Rob había publicado una segunda foto. Esta mostraba a mi madre de pie en el porche sosteniendo un pedazo de papel. La leyenda decía: «La familia permanece unida sin importar qué». Pero lo que me llamó la atención no fue la leyenda. Fue el ángulo. La forma en que el papel estaba inclinado lo suficiente para que yo lo reconociera. Era una captura de pantalla de la firma de mi padre. Recortada fuera de contexto. Me acerqué, la mejoré, la incliné. Era un movimiento claro y calculado. Estaban tratando de adelantarse a la narrativa. Tratando de darle la vuelta como si yo la hubiera falsificado. Como si fuera el hijo ingrato que busca venganza. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No tristeza, no ira, ni siquiera traición. Determinación. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. No por venganza, aún no, sino para prepararme porque querían una guerra. No tenía ni idea de con quién se estaban metiendo. No respondí ninguna llamada esa semana. Ni de Lena, ni de Josh, y definitivamente ni de mi madre. Ignoré cada pitido, cada sonido, cada mensaje de voz de «solo quiero hablar», que sonaba más a una amenaza velada que a una rama de olivo. Era más fácil quedarse callado, no decir nada. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Cada día se sentía como si estuviera caminando bajo el agua, pesado y lento, con una presión invisible presionando contra mi pecho. El verdadero golpe en el estómago llegó el lunes por la mañana. Inicié sesión en mi banca en línea para transferir fondos para los impuestos a la propiedad, pensando que tal vez lo pagaría por costumbre, solo para evitar que las cosas explotaran demasiado rápido. Entonces noté algo extraño, un retiro, uno grande, de una cuenta que no había tocado en meses. Parpadeé ante la pantalla. 2.400 pesos transferidos a través de la aplicación móvil a nombre de Lena. Me recosté, con el corazón en la garganta. ¿Cómo lo hizo? Entonces lo recordé. Hace meses, la ayudé a configurar un nuevo sistema de presupuesto después de que uno de sus trabajos independientes fracasara. Había perdido un cliente, no podía pagar el alquiler y lloró por teléfono hasta que me ofrecí a ayudarla a volver a encaminarse. Creé acceso conjunto a una cuenta de ahorros de emergencia a mi nombre solo para que ella la usara en caso de que las cosas se pusieran mal nuevamente. Me dije a mí mismo que estaba siendo inteligente, siendo generoso. Me dije que podía confiar en ella. Debió haber guardado el inicio de sesión. Llamé al banco y congelé la cuenta, reporté el retiro no autorizado. La representante en el teléfono se disculpó y me dijo que lo investigarían,
pero ambos sabíamos lo lento que sería ese proceso. Colgué sin darle las gracias. Esa tarde, le envié un mensaje de texto a Lena con una sola pregunta. ¿Tomaste dinero de mis ahorros? Su respuesta llegó al instante. Lo tomé prestado. Mamá lo necesitaba para una consulta con un abogado. Apreté la mandíbula. Escribí, borré, volví a escribir. Lo robaste. No era tuyo. Ni siquiera preguntaste. Ella no lo negó. En cambio, redobló la apuesta. Sabía que te volverías loco. Por eso no pregunté. Estás tan obsesionado con el control, Alex. Es patético. Ahí estaba de nuevo. El estribillo familiar. Control. La palabra a la que todos se aferraban cada vez que yo establecía un límite o aplicaba consecuencias. Lo llamaban ser controlador. Yo lo llamaba supervivencia. La traición me dolió más de lo que esperaba. No por el dinero, sino porque después de todo, todavía me veían como una cuenta bancaria con mala actitud. Esa noche, me senté en la oscuridad y me dejé caer en espiral. Pensé en cortar lazos con ellos por completo, cambiar mi número, vender la casa sin decirles nada solo para dejar un punto claro. Me imaginé de pie en el porche con un cartel de venta mientras mi madre gritaba desde la ventana delantera. La imagen debería haberme hecho sentir mejor, pero no fue así porque no quería venganza. No realmente. Quería distancia. Quería paz. Y sobre todo, quería dejar de necesitar su aprobación como si fuera oxígeno. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enfermo. Le dije a mi jefe que tenía gripe. No me creyó, pero no insistió. Hice una bolsa de lona, agarré mi computadora portátil y conduje 4 horas hacia el norte a la cabaña nuevamente. Esta vez, me quedé una semana. Al principio, pensé que me volvería loco sin el ruido. Sin el tráfico de la ciudad, sin los chats de grupo, solo árboles, viento y la ardilla ocasional corriendo por el techo. Pero después del segundo día, comencé a sentirme más ligero. Me despertaba temprano, tomaba café en el porche, leía un libro que no había tocado en años. Incluso comencé a dibujar en una vieja libreta que encontré enterrada en un cajón. Algo que solía hacer en la universidad antes de que la vida se volviera demasiado ocupada y mi familia demasiado ruidosa. Una noche, saqué mi computadora portátil y abrí un documento en blanco. Sin agenda, sin trabajo, solo un cursor parpadeante. Y comencé a escribir. No era nada especial, solo algunos pensamientos, recuerdos, cosas que nunca había dicho en voz alta. Escribí sobre mi padre, sobre la fuerza silenciosa que llevó en sus últimos meses, sobre cómo incluso cuando se estaba muriendo, nunca me pidió nada, sino que me dejó la casa, las escrituras. El voto final de confianza que nadie más en mi familia me había ofrecido jamás. Escribí sobre el Día de Acción de Gracias, sobre esa foto, sobre cómo se sentía ser borrado de una vida que ayudé a construir. Era desordenado, divagante, personal, pero se sentía como respirar de nuevo. Cada día agregaba más, no para nadie más, solo para mí. No me di cuenta en ese momento, pero ese diario, ese desastre de pensamientos, dolor y resiliencia fue el primer ladrillo para reconstruirme a mí mismo. Cuando regresé a la ciudad, me sentía diferente. No curado, no arreglado, pero más firme. Reactivé mis cuentas, cambié las contraseñas, cerré la cuenta de ahorros de emergencia. Envié un correo electrónico al banco para dar seguimiento al caso de fraude y envié una solicitud formal a Lena para que devolviera el dinero. Sabía que no lo haría, pero el acto de establecer el límite fue suficiente. Luego contraté a una nueva abogada, una que se especializaba en disputas patrimoniales y dinámicas familiares tóxicas. Revisamos los documentos originales de la propiedad, la nota de mi padre, los acuerdos de transferencia, cada trozo de papel que tenía que probaba mi reclamo. Mi abogada, Verónica, afilada como una cuchilla y el doble de tranquila, me aseguró que teníamos un caso sólido. Tendrían que probar que fue coaccionado, dijo ella, hojeando los archivos. Lo cual, en base a estas fechas y a esta nota, no harán. Pueden tirar piedras, pero legalmente, tienen techos de cristal. No sonreí. Aún no.
Pero fue la primera vez que sentí que no estaba solo en la pelea. Para febrero, el polvo había comenzado a asentarse. Lena dejó de enviar mensajes de texto. Josh dejó de seguirme en todo. Mi madre envió un último correo electrónico. Breve, amargo y completamente teatral. Espero que estés feliz, Alex. Has dividido a esta familia. No respondí. En cambio, seguí escribiendo. Todas las mañanas antes del trabajo, pasaba 1 hora escribiendo en mi diario. Luego se convirtieron en 2. Luego comencé a transformar mis entradas en ensayos. Luego envié uno por capricho a una pequeña publicación en línea que se centraba en el distanciamiento familiar. Lo aceptaron. 1 semana después, lo publicaron bajo un seudónimo. La respuesta fue abrumadora. Docenas de comentarios de extraños que dijeron que se veían a sí mismos en mis palabras. Correos electrónicos de personas que habían pasado por algo similar. Algunos incluso se comunicaron solo para dar las gracias. Esa noche, lloré. No por la atención, sino porque por primera vez, me di cuenta de que no estaba roto, solo doblado. Y doblarse no es lo mismo que romperse. El ensayo se convirtió en una serie, luego en una columna regular. Unos meses más tarde, una editora de una editorial mediana se puso en contacto conmigo y me preguntó si alguna vez había considerado escribir unas memorias. Al principio me reí de la idea. ¿Quién querría leer sobre mí? Pero luego recordé los mensajes de voz, las sonrisas falsas en esas fotos familiares, el frío silencio que seguía cada momento en que me atrevía a hablar. Tal vez alguien querría leer eso. Tal vez alguien lo necesitaba. Así que dije que sí. Firmé el contrato a principios de abril. El anticipo no fue masivo, pero fue más que simbólico. Significaba que mi historia tenía valor, que yo tenía valor, incluso sin su aprobación, especialmente sin ella. Todavía vivo en el mismo apartamento. Todavía paso por la misma cafetería cada mañana. Pero algo en mí ha cambiado. Ya no me estremezco cuando veo una foto familiar. No reviso mi teléfono esperando mensajes de texto que nunca llegan. Todavía los extraño a veces de una manera borrosa, como un eco. Pero no los necesito. Y eso, más que cualquier otra cosa, es cómo se siente la libertad. Ya no persigo la paz de personas que se alimentan del caos. La estoy construyendo yo mismo, ladrillo a ladrillo silencioso y constante. Y justo cuando pensé que las cosas finalmente se habían estabilizado, justo cuando pensé que finalmente podría seguir adelante, llegó a mi buzón una carta certificada de su abogado con una oración que me heló la sangre. Solicitamos mediación inmediata con respecto a la propiedad del inmueble ubicado en... El sobre era grueso, de color crema y con un escudo en relieve en la esquina que gritaba que era caro de la manera más pasivo-agresiva posible. Dentro había 2 páginas de fría jerga legal con un solo objetivo, asustarme. Pero no estaba asustado. No esta vez. Me senté en el borde de mi cama, la carta en una mano, mi teléfono en la otra, releyendo la frase que seguía zumbando en mi cerebro. Mediación inmediata. Sonaba civilizado, incluso cortés. Pero el subtexto era claro. Mi familia había declarado oficialmente la guerra. Ya no estaban simplemente fanfarroneando. Estaban tratando de tomar la casa. La casa que me dejó mi padre. La casa que rescaté de la ejecución hipotecaria. La casa que usaron para organizar su pacífico día de acción de gracias sin mí. Y ahora la querían de vuelta a través de los tribunales. Prácticamente podía escuchar la voz de mi madre en el fondo de esa decisión, goteando con una confianza santurrona. Solo estamos arreglando las cosas. Él no se lo merece de todos modos. Al principio, estaba furioso, luego extrañamente tranquilo. Hay algo extrañamente empoderador en ver a alguien revelar sus cartas después de meses de puñaladas por la espalda. Ahora que habían dado el primer paso legal, finalmente podía dejar de adivinar sus intenciones y comenzar a planificar mi defensa y mi ataque. Llamé a Verónica de inmediato. Ella contestó al segundo timbre. Déjame adivinar. Solicitud de mediación. Realmente la presentaron, dije, con voz nivelada. Quieren mediar sobre la propiedad de la casa.
No sonó sorprendida. Supuse que harían algo como esto una vez que se dieran cuenta de que no ibas a retroceder. ¿Pueden ganar? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. No a menos que te rindas, dijo. La mediación no significa que tengan un caso. Solo significa que quieren arreglar las cosas fuera de los tribunales, esperando que llegues a un acuerdo. No voy a llegar a ningún acuerdo, dije. Bien, respondió ella. Porque ahora nos pondremos estratégicos. Durante las siguientes semanas, trabajé con Verónica para reunir todo, cada documento, cada correo electrónico fechado, cada nota de mi padre, incluso una serie de viejos mensajes de voz donde mencionaba la casa y lo orgulloso que estaba de que me encargara de las cosas. Sacamos registros telefónicos, facturas de servicios públicos, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde Elena y yo reconocían casualmente que yo pagaba los impuestos, incluida la infame captura de pantalla de buena suerte, que le envié al tío Rob. Pero las batallas legales no se tratan solo de hechos. Se tratan de percepción, narrativa, tiempo, y si querían hacer esto personal, estaba preparado para enfrentarlos de frente. Pasé horas redactando una declaración para el mediador, pero no uno de esos fríos textos escritos por abogados. Lo escribí yo mismo desde el corazón. Hablé sobre crecer en esa casa. Sobre los años que pasé arreglándola financiera y físicamente. Sobre cómo dejé que mi madre viviera allí sin pagar alquiler por obligación y amor, incluso cuando me trataba como a un extraño. No me pinté como un mártir. Me pinté como el hijo que apareció cuando nadie más lo hizo. Verónica revisó mi borrador y asintió. Esto golpeará fuerte, dijo. Especialmente si los dejamos ir primero. ¿Crees que mentirán? No tendrán que hacerlo, respondió ella. Exagerarán. Tergiversarán. Minimizarán tus contribuciones y maximizarán las suyas. Es lo que hace la gente cuando está perdiendo. Y yo quería que perdieran. Pero no solo quería ganar la casa. Quería quitarles la máscara para exponer la silenciosa podredumbre en los cimientos de mi familia, la manipulación, el favoritismo, los años de reescribir la historia para sentirse mejor sobre cómo me trataron. Así que comencé a planear algo más, algo fuera del sistema legal, una historia. Decidí terminar las memorias. El acuerdo de publicación seguía sobre la mesa. Mi editora se había estado comunicando cada mes más o menos, empujándome cortésmente para obtener actualizaciones. Yo había estado arrastrando los pies, temeroso del costo emocional. Pero ahora, con la mediación avecinándose, sabía que era el momento. Cambié el título del manuscrito a El hijo sobrante. Y puse todo de mí en él. Las historias que había enterrado. Las que pensé que nadie creería. Como la vez que recibí una oferta de trabajo en otro estado y mi madre lloró durante 2 días, no porque me extrañara, sino porque no le pedí consejo primero. O la vez que Josh chocó mi auto y les dijo a todos que yo era el imprudente. O la noche en que Elena pidió dinero prestado para pagar el alquiler y luego publicó historias en Instagram desde un bar en la azotea de Miami. Escribí sobre la foto del Día de Acción de Gracias, la fría llamada de mi madre, el mensaje de voz que aún estaba en mi teléfono como una cicatriz que me negaba a borrar. Cambié nombres, oculté detalles, pero la verdad era inconfundible. Y por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran. Envié el borrador a mi editora un viernes por la mañana. Para el domingo por la noche, me llamó llorando. Esto es poderoso, dijo. Es crudo, honesto e incómodo de la mejor manera. ¿Estás seguro de que estás listo para que la gente lea esto? Estoy seguro, dije, porque había terminado de esconderme. Una semana antes de la mediación programada, sucedió algo extraño. Recibí un mensaje de texto de Josh. Oye, estás libre para hablar. Ninguna disculpa, ningún contexto, solo eso. No respondí. 1 hora más tarde, una llamada de un número bloqueado. Dejé que se fuera al buzón de voz. Era él. Su voz era más baja de lo que recordaba. Más lenta. Oye, hermano. No sé qué te dijo mamá, pero yo no quería involucrar a los abogados. Le dije que era una mala idea. Le dije que no te echarías atrás. Ella solo.
Ella cree que le debes algo. No sé. No quería que esto se pusiera feo. Eso me hizo reír. ¿Feo? Habíamos pasado de feo hace 10 millas y nos dirigíamos directamente a lo catastrófico. Terminó el mensaje de voz con un murmullo: llámame si quieres. No lo hice, pero escuché ese mensaje 5 veces. No porque estuviera conmovido, sino porque lo estaba estudiando, su tono, sus palabras, y confirmó algo que había sospechado durante mucho tiempo. Josh no era el líder. Él era el arma. Y mamá era quien la sostenía. Compartí el mensaje de voz con Verónica. Ella levantó una ceja. ¿Quieres usar esto?, preguntó. No en el tribunal, dije. Pero es bueno saber dónde tiene la cabeza. 3 días antes de la mediación, Lena me llamó. Ningún mensaje de voz, solo un largo mensaje de texto. Estás destrozando a esta familia. Si sigues adelante con esto, no esperes que volvamos a hablarte nunca más. Estás muerto para mí. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí una palabra. Está bien. Porque si necesitaban que yo fuera el villano de su historia, que así sea. Sería el villano que protegió lo que era suyo. Sería el villano que dejó de fingir. Y ya no estaba solo. Mi editorial había programado el libro para un lanzamiento a principios del verano. La columna seguía ganando tracción. Los lectores habían comenzado a enviar correos electrónicos con regularidad pidiendo actualizaciones, compartiendo sus propias historias. Una mujer me dijo que dejó a una madre abusiva después de leer mi ensayo. Otro hombre dijo que le mostró mis palabras a su hermana cuando ella lo acusó de exagerar por haber sido excluido de la Navidad. Ya no se trataba solo de mi historia. Se trataba de cada persona a la que le habían hecho sentir que era demasiado o que no era suficiente. No compartí estas victorias con nadie de mi familia. No les habría importado. Pero guardé los correos electrónicos, los imprimí y pegué uno en mi refrigerador. Gracias por decir lo que nunca me permitieron decir. La noche anterior a la mediación, apenas dormí, pero no daba vueltas por la ansiedad. Ensayé. Visualicé la habitación, los rostros, la conversación. Imaginé a mi madre tergiversando los hechos, a Lena poniendo los ojos en blanco, a Josh fingiendo ser neutral. Y me vi a mí mismo sosteniendo con calma y claridad la verdad legal, la verdad emocional, la verdad que habían enterrado durante años. Y estaba listo para desenterrarla porque esta no era solo una mediación. Era el escenario para la gran revelación final. Y tenía una última carta que jugar, una sorpresa que no verían venir. La mediación estaba programada para un jueves por la tarde en un edificio de oficinas de color beige en el centro de la ciudad. El tipo de lugar con arte abstracto en las paredes y mentas de cortesía en tazones de vidrio. Llegué 15 minutos antes, vestido con una chaqueta azul marino y llevando una delgada carpeta bajo el brazo. No demasiado agresivo, no demasiado casual, lo suficiente para lucir compuesto e inquebrantable. Verónica ya estaba allí hojeando sus notas con la misma intensidad silenciosa que siempre tenía. Me saludó con un asentimiento y agradecí que no me preguntara cómo estaba. Ese tipo de pregunta se sentía inútil en este punto. Ambos sabíamos lo que era esto. La ronda final, la revelación. Nos escoltaron a una sala de conferencias neutral con una larga mesa de madera y sillas acolchadas. Frente a mí estaban sentados mi madre, Lena y un hombre con un traje elegante que parecía facturar en incrementos de 15 minutos. Josh no estaba allí. No fue ninguna sorpresa. Nunca aparecía cuando las cosas se ponían serias. Mi madre parecía ensayada. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje sutil. Llevaba un cardigan de tonos apagados y un collar de perlas como si estuviera audicionando para una película de Hallmark llamada Matriarca en duelo falsamente acusada. Lena no me miró a los ojos. Se desplazaba por su teléfono como si todo el asunto la aburriera. El mediador, un hombre calvo con gafas y voz de consejero vocacional, abrió con cortesías. Verónica y yo nos quedamos callados, dejándolos ir primero. Ese era nuestro plan. Siempre deja que salga la mentira antes que la verdad. Deja que cabe en el hoyo, luego entrégales la pala.
Su abogado abrió con un discurso que habría sido risible si no estuviera tan meticulosamente elaborado. La casa en cuestión ha estado en la familia durante décadas. Nuestras clientas argumentan que la transferencia de las escrituras de 2017 al señor Alex Coleman ocurrió bajo coacción durante un tiempo en que el propietario original, el señor Ronald Coleman, experimentaba una capacidad mental disminuida. Alegan que el señor Coleman influenció indebidamente a su padre, aislándolo del resto de la familia y explotando su enfermedad para obtener el control de la propiedad. Parpadeé lentamente, no porque estuviera sorprendido, sino porque escucharlo decir en voz alta se sintió como tocar hielo. Mi madre sorbió por la nariz, realmente sorbió por la nariz como si fuera una señal. Verónica no se inmutó. Cuando el abogado terminó, se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas tranquilamente. Abordaremos cada punto, dijo ella. Pero primero, me gustaría presentar en el registro las siguientes pruebas. Las escrituras notariadas, la evaluación médica del señor Ronald Coleman de 2016, que no muestra deterioro cognitivo. Una carta firmada por su médico de atención primaria afirmando su capacidad de tomar decisiones y archivos de audio que datan de finales de 2017 en los que el señor Ronald Coleman discute su intención de transferir la casa a su hijo mayor debido a su estabilidad financiera y su historial de ¿responsabilidad? Deslizó los documentos sobre la mesa como si estuviera repartiendo fichas de póker. La expresión del otro abogado se tensó. Los ojos de mi madre se dirigieron rápidamente hacia las páginas. Lena se congeló. Verónica no se detuvo. También tenemos múltiples extractos bancarios que muestran que el señor Alex Coleman pagó los impuestos a la propiedad, los costos de mantenimiento y las reparaciones de emergencia de la casa durante 5 años consecutivos durante los cuales las demandantes contribuyeron con 0 pesos. Me miró. Asentí. Por último, agregó, tenemos correspondencia de la señorita Lena Coleman agradeciendo explícitamente al señor Coleman por cubrir los impuestos, la cual estaremos encantados de leer en voz alta. Lena se enderezó de golpe. Eso fue sacado de contexto. No, dijo Verónica simplemente. Fue sacado de tu teléfono. El mediador levantó una mano, tratando de mantener el orden. Permitamos que todos hablen a su turno. Así que hablé. No grité. No me regodeé. Simplemente dije la verdad. Hablé sobre los últimos meses de mi padre, sobre el proceso legal de la transferencia, sobre la noche que descubrí que el techo goteaba y gasté 3.000 pesos arreglándolo sin decirle a nadie. Hablé sobre los años que pagué las cuentas en silencio mientras dejaba que mi madre viviera allí por culpa y obligación, solo para que me dijeran que traía demasiado drama al Día de Acción de Gracias. Saqué la pieza final, una nota escrita a mano por mi padre. Alex, esta casa es tuya ahora. Gracias por ser alguien con quien podía contar. Manténla a salvo. Mi madre cerró los ojos cuando la leí. No por dolor, sino por reconocimiento. Ella recordaba esa nota. La había visto una vez antes. Probablemente pensó que la había perdido. Estaba equivocada. Cuando terminé, hubo un largo silencio. El tipo de silencio que se sentía como si algo hubiera cambiado, no en volumen, sino en gravedad. El mediador se aclaró la garganta. ¿Les gustaría responder a las demandantes? Mi madre abrió la boca. Pero entonces sucedió algo extraño. Lena habló primero. Yo no quería hacer esto, dijo, todavía mirando su teléfono. Todo esto es estúpido. Mi madre se volvió hacia ella bruscamente. Lena, ¿no? Lena estalló. Me dijiste que teníamos un caso. Me dijiste que Alex manipuló a papá, pero eso no fue lo que pasó. Simplemente no nos gustaba que él tuviera algo que nosotras no. Finalmente me miró. Y por primera vez en años, había algo parecido a la culpa en sus ojos. Tú fuiste el único que apareció, dijo ella. Nosotros no lo hicimos. Y mamá, tú odiabas eso. Mi madre palideció. Su boca se movió por un momento, pero no salieron palabras. El mediador levantó las cejas. Entonces, retiran su reclamo. Lena asintió lentamente. Su abogado parecía atónito. Mi madre no dijo nada.
Después, Verónica y yo salimos en silencio. No necesitábamos decir nada. Habíamos ganado oficialmente. La casa era mía, indiscutiblemente legal y moralmente. Pero esa no fue la victoria que más celebré. A la mañana siguiente, mi editora llamó. Tenemos luz verde para ir a lo grande, dijo. Marketing nacional, lanzamiento en librerías, todo el paquete. ¿Es posible que quieras sentarte? No me senté. Me quedé allí descalzo en mi cocina, mirando por la ventana mientras me contaba los números, los pedidos anticipados, el entusiasmo. El hecho de que uno de los programas matutinos más importantes se había puesto en contacto para una entrevista. Ella se rió. ¿Sabes qué es esto, verdad? ¿Qué? Venganza, dijo ella. Pero con clase. Pasé las siguientes semanas terminando el manuscrito, finalizando las apariciones en los medios y preparándome para el lanzamiento. El libro llegó a las estanterías a principios de junio. En un mes, estaba en todas partes. Librerías, podcast, listas de Kindle. Incluso mi antiguo compañero de cuarto de la universidad me envió un mensaje de texto: amigo, eres viral en TikTok. Aparentemente, alguien había subido una lectura dramática del capítulo 4, aquel en el que escribí sobre cómo me quitaron la invitación de Acción de Gracias, y explotó. Millones de visitas, cientos de miles de comentarios y, uno por uno, comenzaron a llegar mensajes de extraños, de conocidos, incluso de algunos miembros de la familia extendida que alguna vez se habían mantenido en silencio. Pero el mejor mensaje vino de Josh. Un mensaje de texto. Leí el libro. Lo siento. No respondí. El perdón no es un mensaje de texto. No se debe. Y a veces ni siquiera es necesario. Nunca volví a hablar con mi madre. Lo último que supe fue que se mudó con su hermana al otro lado del estado. Lena mantuvo su distancia. Creo que una parte de ella decía en serio lo que dijo en esa habitación, pero no importaba porque dejé de medir mi curación por el comportamiento de ellos. En cambio, planté raíces en la verdad. Y una mañana de verano, me senté en el porche de mi casa, café en mano, la brisa en mi rostro, y vi el amanecer abrirse paso entre los árboles. Una casa una vez llena de su ruido finalmente estaba en silencio, pacífica, y por primera vez en mi vida, no era porque yo me hubiera ido. Era porque ellos se habían ido. Intentaron borrarme de la historia, así que escribí el final yo mismo.